Pues muchas gracias, bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de las sesiones de la tarde, del tercer día de actividades de la Quimera Matemática. Nos complace recibir a Ángel Ignacio, estudiante de Matemáticas de la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias. Nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la teoría de juegos, ¿no? Entonces los dejo con Ángel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que somos poquitos, entonces más que una plática, pretendo que sea más un diálogo entre ustedes y yo. Entonces, digo, para tampoco hacerlo tan tedioso, sé que hicieron un esfuerzo enorme por quedarse, si son de la mañana, si son de la tarde están notando clase, este es mi caso. Pues entonces, pues muchas gracias por hacer ese esfuerzo de acompañarme. También a la banda de Quimera Matemática de la Facultad de Ciencias se caracteriza por ser autogestiva, por tener iniciativas como estas, que no solo son para los estudiantes, también para los que aspiramos a ser investigadores o a hacer labor divulgativa, pues también son esfuerzos de práctica pues, importantísimos. Entonces, yo quiero hablarles de, yo le llamo un señuelo de las matemáticas. Déjenme ponerme en contexto. Yo estudio aquí en la Facultad de Ciencias, estudio la carrera de Matemáticas, digo, como casi todos en la carrera de Matemáticas, soy de todos los semestres. O sea, llevo materias de primero, segundo. Antes de venir a estudiar Matemáticas, estudié Economía, soy economista de profesión, aquí vecinos de la colonia, soy de la Facultad de Economía. Entonces, por eso traigo a colación este tema. Digamos que la teoría de juegos es, si me recuerdan sus clases de álgebra, los diagramas de Venn. No sé muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, si ustedes recuerdan los diagramas de Venn, la intersección de conjuntos, supongamos que estas son las matemáticas y esta es la economía como disciplinas científicas, y justo en la intersección de las dos disciplinas se encuentra la teoría de juegos. La teoría de juegos es un campo de la matemática o de la economía, como quieran verlo, pero el punto es que tiene un nombre muy engañoso. Cuando uno piensa en un juego, pues piensa en algo divertido, algo que hacen los niños, ¿no? Juegos de mesa tal vez. Entonces, la primera vez que yo escuché hablar sobre la teoría de juegos, pues pensé en eso, ¿no? Pues se trata como de formalizar o de estudiar formalmente lo que son juegos, ¿no? Pero pues no, ese es el mayor engaño de las matemáticas. Así te atrae la teoría de juegos para que te adentres en uno de los campos más oscuros de la economía de las matemáticas. Entonces, por eso yo creo que es un señuelo. Ese es un chiste, no tengo el mejor sentido del humor, pero bueno, de eso se trata la teoría de juegos, ¿no? O sea, no de lo que uno puede pensar intuitivamente, ¿no? No se juega, no se trata sobre entender los juegos de mesas, digo, si se le da el enfoque adecuado sí puede ser divertida, pero pues esencialmente no se trata de eso. Eso es por lo que yo la llamo un señuelo de las matemáticas, ¿no? Te atrae con un nombre bonito, pero pues es una disciplina, o un campo de la disciplina, pues bastante riguroso. No sé si hay aquí alguien de actuaría, todos son matemáticos. Bueno, pues seguramente a los actuarios sí se hubieran reído de ese chiste. Pero bueno, ya sabemos qué no es la teoría de juegos. No nos referimos a juegos de niños, no es, porque hay campos de las matemáticas que estudian formalmente, por ejemplo, las partidas de ajedrez o los cubos de Rubik, ¿no? La teoría de grupos se encarga de eso. No es el caso, no estudiamos juegos así. Entonces, ¿qué es la teoría de juegos? Bueno, es una rama aplicada de las matemáticas que consiste en modelar y en tratar de entender situaciones en las que hay participantes que están relacionados entre sí mediante decisiones estratégicas interdependientes. Digo, así es la definición del libro, pero se las voy a explicar por supuesto, ¿no? Un juego es una situación en la que hay participantes y las decisiones estratégicas que yo tomo van a estar en función de las decisiones que va a tomar el otro participante.
digamos que podemos hablar de, en algún sentido algebraico, de composición de funciones autorreferenciadas, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces, de eso se trata la teoría de juegos. Estudiar estas situaciones en las que la decisión de un participante está en función de las decisiones del otro participante. Entonces, bueno, para entender un poquito más la definición formal de la teoría de juegos, pues ayuda mucho a entender cuáles son los elementos de la teoría de juegos. Naturalmente, los juegos en sí mismos, que son, pues ya lo decía, una situación, una circunstancia, un escenario, un esquema en el que están involucrados, en los que están involucrados varios participantes. En los juegos son situaciones no vacías, ¿no? O sea, no pueden haber juegos sin participantes, porque si no serían juegos. Sí puede haber juegos con un único participante, pero todas las situaciones son triviales, ¿no? O sea, todas las relaciones que tienen los individuos están relacionadas con las decisiones, con sus propias decisiones, entonces es trivial. Entonces nos vamos a enfocar en los juegos en los que haya dos participantes por lo menos. Puede haber más, y naturalmente mientras haya más, pues más se complica la modelación del escenario, ¿no? Pues naturalmente tiene que haber, en economía hay un concepto fundamental, que son los incentivos, que son aquellos premios o castigos que se buscan evitar, que motivan las acciones, la toma de decisiones de cada uno de los participantes, básicamente, ¿no? Naturalmente tiene que haber reglas en el juego. Todo sí como que inspirado de hecho, un dato curioso, la teoría de juegos, como los economistas somos muy malos para nombrar cosas, a alguien se le ocurrió que, bueno, pues esto se parece a lo que hacen los niños en el salón de clases, vamos a poner la teoría de juegos. Entonces, pues, bueno, hay algunos elementos que sí comparten en común, ¿no? La teoría de juegos, pues, bueno, también necesita reglas. De esto lo voy a agregar más adelante, ¿no? Nada más para una pequeña introducción. Y me parece que las cosas son más fáciles de entender con algunos ejemplos. Ya les decía, yo estudiaba economía y de ahí tengo los principales ejemplos, pero preparando la charla y refrescando algunos temas que no había considerado, pues hay algunos ejemplos también muy interesantes. Me hubiera gustado que en el salón hubiera también personas de biología, porque encontré unos ejemplos padrísimos que no los había considerado. Entonces, bueno, a ver, en primer lugar, los ejemplos de economía. Imaginen esta situación, el típico ejemplo del libro. Dos empresas que están compitiendo en un mercado y tienen que tomar las decisiones de precios o de producción del producto que estén ofreciendo para ganarle mercado a la otra empresa. Entonces, ¿cuáles son las decisiones inmediatas que le vienen a la mente? Bueno, pues voy a ofrecer un menor precio de lo que está ofreciendo la otra empresa. Así pues, voy a atraer más el mercado. Pero la otra empresa va a decir, bueno, pues si la empresa A baja los precios, pues yo también la tengo que bajar. Entonces, se inicia una guerra de decisiones, pues justamente motivada. Llega un punto naturalmente en que ya no puedes bajar más los precios para seguir atrayendo a los compradores, porque pues está restringido por los costos de producción. Entonces, pues llega un punto en el que ya no puedes tomar este tipo de decisiones. Así que metes otros elementos. Bueno, pues voy a bajar los costos o voy a mejorar la calidad. Bueno, pues esas decisiones, voy a entrar a otro segmento, por ejemplo. Entonces, esas decisiones van a influir también en lo que va a tomar, las decisiones que va a tomar la empresa de adelante, ¿no? Naturalmente, pues eso se puede extrapolar a todo un mercado, a negociaciones, hablando de economía, ¿no? Pero, que es donde nace la teoría de juegos, pero pues, se puede utilizar, es una herramienta tan poderosa que la podemos usar para política, por ejemplo. 2024 se acercan las elecciones aquí en México, en Estados Unidos. Seguramente ya estamos hartos de los políticos que se están adelantando campañas. Puedes tener o no una preferencia política o no, pero lo que sí estamos todos expuestos a las noticias de los políticos, ¿no? Entonces yo aquí no me voy a meter en esos problemas, pero lo que sí es que les quiero hacer notar que
que pueden entender el escenario político usando teoría de juegos. Por ejemplo, la candidata de Morena sale a decir algo e inmediatamente después, casi hasta de manera reactiva, sale la candidata de los azules a proponer lo mismo o algo similar. Entonces, el escenario en el que están compitiendo las dos candidatas es un juego, porque hay dos participantes, hay una motivación y las decisiones que toma una y la otra están influenciadas entre sí. Eso es un juego. Entonces, tenemos un juego porque hay participantes, incentivos, hay reglas, por supuesto, explícitas, ¿no? En este caso, por los lineamientos de la ley electoral. Entonces, pues, es una herramienta muy poderosa como pueden ver. Pero estos son los ejemplos típicos del libro, en el que están involucradas las personas. Pero ya les decía, hay algunas otras áreas en las que también se puede aplicar. Por ejemplo, en la biología, interesantísimo algunos ejemplos que estuve buscando. Por ejemplo, digo sin ser experto yo en el tema, pero hay algunas cosas que se llaman estrategias depredador-presa. El depredador, por ejemplo, un depredador sale a buscar sus presas en la noche. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión de la presa? Pues no salir en la noche. Esa va a ser su decisión, considerando y teniendo en cuenta lo que ya decidió el depredador, ¿no? De salir en la noche. Entonces, la decisión de no salir está influenciada por la decisión que tomó el depredador. Entonces, también podemos entender esto desde la teoría de juegos. Otro ejemplo interesantísimo, la simbiosis, y bueno, insisto, sin pretender explicar cosas que no están dentro del dominio. La simbiosis es básicamente cuando dos especies de animales cooperan entre sí. Por ejemplo, los peces payaso deciden vivir únicamente donde hay las anémonas que los protegen. Deciden no vivir en donde no hay porque no tienen protección. Entonces las decisiones de una especie están en función de las decisiones de otras especies. Entonces es interesantísimo porque pues esto no es estrictamente humano, ¿no? Entonces eso es muy interesante. También, por ejemplo, cuando uno va al médico a buscar bueno, y estos son casos documentados. En Estados Unidos hay un problema de buscadrogas, que van, por ejemplo, a consultas médicas buscando específicamente un analgésico o medicinas adictivas. Entonces, la decisión de los doctores de recetar antibióticos o analgésicos pues va a depender mucho de las respuestas que dé el paciente. Entonces, la decisión de la prescripción va a estar en función de lo que el paciente decida revelar. Entonces, eso también lo podemos abordar. Digo, ahorita son platicaditos, pero naturalmente pues hay detrás una modelización formal de todos estos escenarios, que por lo que entiendo, por ser esta una primera jornada divulgativa, prefería hacerlo más platicadito, ¿no? Entonces, pero por supuesto que luego al final tengo unas referencias, si ustedes quieren profundizar en el tema. Y bueno, básicamente este es un acercamiento general de lo que es la teoría de juegos. No es un área que esté exenta de problemas, de críticas, de limitaciones, por supuesto que las tiene. Algunas de ellas, hablando específicamente de los juegos que tienen que ver con la actividad humana, por ejemplo la economía o la política, es que pues parten de suposiciones irreales, ¿no? Por ejemplo, la racionalidad perfecta. Un ejemplo rapidísimo, ¿no? Por definición económica, estrictamente siempre, las personas van a preferir lo más barato a lo más caro. Tiene sentido, ¿no? O sea, la gente siempre va a buscar lo más barato siempre en todo, bajo una estricta definición económica y matemática. Así es. Pero supongamos que una persona tiene que elegir entre dos chamarras, una chamarra roja muy cara y una chamarra gracias, y una chamarra más barata. Pues la teoría económica convencional te dice que va a escoger lo más barato, pero pues no es el caso. Puede que esa chamarra sea de su ex, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, hay cosas que rompen la racionalidad. Por más que los matemáticos y los economistas se esfuercen en predecir el comportamiento humano, pues hay cosas que no se pueden modelar. Otra cosa, por ejemplo, otra crítica importante es
la información perfecta y accesible. Cuando uno toma una decisión, por ejemplo, si yo quiero comprarme un carro, no vas de agencia en agencia, o difícilmente lo hacen las personas, ¿no? No van de agencia en agencia buscando información de tasas de interés, de montos, de precios, de capacidad de un carro. Digo, la información está disponible, pero no siempre se explora. Entonces, es en el marco de todas estas críticas que se le hacen a la teoría de juegos. Le voy a meter velocidad porque no estoy clavando, quiero tocar muchos ejemplos. Bueno, naturalmente ya les decía, otra crítica importante es que siempre modelar matemáticamente algo es muy complejo, muy difícil. Las decisiones humanas lo son aún más, ¿no? Entonces ese es otro problema, digo, no se pueden, hay cosas que no se pueden modelar, ¿no? Y uno que me pareció también interesantísimo, que también había tenido fuera del radar, hasta apenas que estuve repasando algunas notas, es que la empatía es un sentimiento irracional en términos económicos, pero existe. O sea, las personas son empáticas, pero es un comportamiento económicamente irracional. Entonces, este comportamiento, la teoría de juegos suele asumir que no hay altruismo, que no hay simpatía entre las personas, que siempre va a haber rivalidad. De hecho, sobre esos axiomas se construye la teoría económica moderna, que las personas siempre van a preferir lo mejor para sí mismas. Entonces, el altruismo, la simpatía, la empatía, pues rompe con este supuesto. Entonces, estas son algunas de las críticas. A ver, rapidísimo, algo de historia. Bueno, yo vengo de área de ciencias sociales, entonces nunca puedo dejar la historia de fuera. Pero rapidísimo, me interesa para que lo tengan en contexto. Esto de la teoría de juegos sí es algo muy moderno, ya como, o sea, el enfoque moderno sí es algo reciente, pero no es algo nuevo conceptualmente hablando. Desde el siglo XVII ya tenemos algunas primeras aproximaciones cuando se estudiaba los juegos de azar. Como saben, pues, los juegos de azar sí se han modelado desde hace cientos de años, ¿no? Incluso Pierre Fermat, Blaise Pascal, cuando modelaban las probabilidades en los juegos de azar, pues ya hacían algunas menciones de qué hace un jugador de póker si uno toma una postura más agresiva al momento de jugar las cartas. Digo, son los primeros acercamientos, pero ya había ese tipo de puntos. Más adelante, pues tuvimos, quiero que noten aquí cómo escribí la palabra necesidad. Puse entre paréntesis sí, para que se pueda leer necedad. Los matemáticos y los economistas son muy necios. Entonces, hubo en el siglo XIX una necedad y una necesidad de querer entender todo con matemáticas. En economía se le llama la revolución marginalista, ¿no? En la historia del pensamiento económico, que es cuando, pues, con tal de darle cierta, con tal de acercar la economía a la ciencia, pues empezó a modalizar todo, a matematizar todo. Entonces, pues bueno, en este contexto pues ya había teóricos como Cauchy, como Gödel, que ya querían también matematizar, pues, con la teoría de probabilidad, el comportamiento humano, ¿no? Que insisto, por naturaleza hay cosas que son inmodelables. Pues ya más cercanos al siglo XX, pues había matemáticos, por ejemplo, los dos teóricos de juegos más importantes del siglo XX, que son von Neumann y Nash, los dos eran matemáticos, no economistas. Bueno, pues ellos, como al ser matemáticos y tener esta formación pues, más técnica, pues se encargaron de formalizar ya la teoría de juegos, ya de abstraerla de otras áreas, o sea, ya abordar la teoría de juegos sin pasar por teoría de probabilidad. Entonces, de eso se encargaron estos dos matemáticos y sus escuelas, ¿no? Respectivamente. Y pues ya los enfoques modernos lo que intentan o lo que buscan es más aplicaciones prácticas. Los economistas como Ariel Rubinstein, que lo pueden seguir incluso en Twitter, muy activos, microeconomista,
y bueno, pues otros economistas del comportamiento, otros estadísticos, economistas experimentales, lo que dijeron, ¿saben qué? Pues ya teorizamos mucho sobre la teoría de juegos, ya sabemos cuáles son los axiomas del comportamiento, ya sabemos qué es lo que hace y qué es lo que hace y lo que no hacen los humanos. Entonces vamos a buscar ahora validar nuestras teorías con evidencia empírica, mediante experimentos, mediante recolección de datos, y además hay que buscar aplicaciones prácticas, ¿no?, de lo que ya sabemos hasta ahorita de teoría de juegos. Entonces, pues este es el estado del arte. En esto se encuentra la teoría de juegos ya en un enfoque más pragmático, lo diría yo, ¿no? Ahora, eso es importante, básicamente el punto medular de la presentación. Tipos de juegos. Naturalmente hay diferentes tipos de juegos, los podemos clasificar. A los matemáticos nos encanta clasificar las cosas, no es la excepción, y les voy a platicar los más importantes, ¿no? Entonces, además de estos 4 tipos de juegos, hay otros no convencionales, no ortodoxos, de la literatura los suele llamar así, pero bueno, estos son los más importantes. Si entienden esto, entienden el punto central de lo que es la teoría de juegos. El primero de ellos, los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos. Y les traigo un ejemplo. Este ejemplo se llama la tragedia de los comunes, es ampliamente estudiada en economía. Para que la entiendan, imagínense esta situación. Hay un campo, pastizales, donde los agricultores llevan a sus reses para que pasten, pero estos campos de pastos tienen una propiedad que no es de nadie. Entonces son tierras comunes, comunales, por quieren llamarlo, no sé, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿cuál es lo más racional que puede hacer cada uno de los agricultores? ¿Qué creen que es lo más racional que puede hacer? Buscando siempre maximizar su rentabilidad, sus ganancias, sus beneficios. Pues naturalmente llevar al mayor número de vacas posibles para que se alimenten. Eso es lo más racional que hacen los agricultores, ¿no? Pero eso es lo que piensa el agricultor A. El agricultor B va a pensar lo mismo. El agricultor C y el D y el E. Como no me van a cobrar por llevar el número de vacas no me cobran por entrar porque es propiedad común, voy a llevar todas las vacas que pueda para que se alimenten ahí en ese campo común. Pero ¿qué pasa? Si todos piensan así, pues todos van a llevar a todas sus vacas y va a haber problemas de deforestación, va a haber una sobreexplotación y no le va a servir al final a nadie, porque se va a sobreexplotar. Esa es justamente la tragedia de los bienes comunes. Y esto es la idea conceptual, ¿no?, que les quiero dar, pero es algo documentado que pasa. De hecho, así se explican muchos de los problemas forestales alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los ¿Y se puede hacer una traducción de esos problemas de vivienda? Sí, no, hombre, o sea, la teoría de juegos es muy poderosa porque te explica, este es el ejemplo del libro, pero siempre en donde haya bienes escasos, por ejemplo en el caso de las viviendas, en el mercado laboral, siempre podemos ver esta misma dinámica. Por eso es importante estudiarla, pues te sirve para todo. Por supuesto que podemos saber de desarrollo de viviendas. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto en Medio Oriente. El tema del petróleo se explica también con esto. Por ejemplo, en toda esa parte, no sé si tienen en mente ese mapa, pero los campos petrolíferos son propiedad común. Hay campos petrolíferos que explotan al mismo tiempo israelíes y palestinos. Entonces, pues, cuando son juegos no cooperativos, ahorita lo voy a ver, lo explotan más que por usar el petróleo, por dejarle lo menos posible al de frente. Entonces, sí. Pues, y si tienes oportunidad de robar, ¿es una decisión racional? Sí, económicamente sí. Yo siempre voy a ver
la economía así te lo define, por axiomática. Los agentes económicos siempre van a buscar lo mejor para sí. Siempre hay algo que se llama la propiedad de no saciedad local, que las personas siempre van a buscar beneficios para sí, incluso a costa de los demás. Obviamente, si ves este esquema con la teoría de juegos, hay unas reglas, tienen que haber reglas. Entonces, las reglas en esto de robar, por ejemplo, la ley te dice no puedes robar, bueno, pues ya tienes tu primera restricción. Pero si el hombre fuera un hombre de las cavernas y no hubiera reglas, sí puedes robar, sí puedes, porque es económicamente racional. Buscar siempre para ti, siempre. Independientemente de si lo desperdicias o independientemente de si no lo necesitas, robar siempre, o bueno, no robar, o sea, de cualquier forma llegarte de cosas, mientras más mejor, siempre. Pues por eso es una característica de todos los sistemas económicos. Correcto. Primitivos o primigenios, protoesquemas. Es la idea con la que se parte, pero obviamente las sociedades modernas están construidas de tal manera que tienen reglas, por ejemplo la ley, donde no puedes robar, ¿no? Por ejemplo, tú hazte de los bienes que quieras, siempre y cuando no le robes a las personas. Pero hablando de la teoría más dura, sí, por supuesto que contemplarlo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al ejemplo. Sí, gracias. Volviendo al ejemplo de la tragedia de los comunes. Entonces, imagínense este pastizal, no es propiedad de nadie. Lo racional es que todos los agricultores lleven las más vacas posibles. Pero ¿qué va a pasar? Pues se va a sobreexplotar y no van a ver los rendimientos. Se va a acabar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los agricultores para evitar esa situación? Pues tienen que cooperar, tienen que poner reglas. Si bien no hay una propiedad o no es de nadie, es propiedad común ese campo de pastos, pues sí tenemos que ponernos de acuerdo para que no lo sobreexplotemos. O tú llevas todas tus vacas en un mes, yo los llevo el próximo. O vamos el mismo mes, pero no lleves a todas tus vacas. Entonces es ahí cuando se empiezan a definir estrategias entre los participantes para cooperar y que no tengan ese problema, ¿no?, de la tragedia de los comunes. Así funcionan los juegos cooperativos, en el que las personas o participantes, más bien, pueden ser empresas o entidades, buscan maximizar sus beneficios sociales, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues naturalmente tenemos la contraparte, que es los juegos no cooperativos. El más famoso de todos es el dilema del prisionero. Seguramente ya hay 1000 videos en YouTube que lo explican, hay 1000 libros, 1000 PDFs. Entonces, ustedes ahorita que salgan pueden buscarlo y seguramente van a encontrar una definición mejor de la que yo les puedo dar. Entonces, en lugar de definirlo, me gustaría hacer un ejercicio. No sé si necesito 2 voluntarios que quieran pasar para que les explique el dilema del prisionero. ¿Alguien quiere pasar? A ver, ya tenemos uno. Si alguien más quiere pasar, me puede decir. Aprovechando que somos poquitos, que no nos va a dar pena hacer el juego. Bueno, ahora tenemos 2 participantes en un juego no cooperativo. Ustedes van a tomar una decisión. A ver, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿tú? Daniel. ¿Han estado en la cárcel? No. Bueno, pues qué bueno. Y espero que no estén en la cárcel. Ustedes van a tomar una decisión. Imagínense esta situación. Ustedes 2 son amigos, se conocen y cometen un delito. Y los agarran y a los 2 los llevan al Torito, no sé, la cárcel. Antes de ir a la cárcel, no sé cuál sea la instancia, pero a los 2 los llevan y los entrevistan por separado. Entonces, yo soy la autoridad y te voy a preguntar, oye, ¿quién fue el responsable? ¿No? Y tú tienes 2 opciones. Puedes confesar, y si confiesas tú,
te voy a dar a ti la oportunidad de que busques salir en el menor tiempo posible. Lo mismo para ti, ¿no? Entonces, si los dos deciden quedarse callados y no confesar, a los dos les va a tocar una pena no moderada. Si los dos delatan a sus compañeros, entonces pues los dos se van a quedar con una pena mayor. Pero si uno calla y uno no, el que calla se queda pues el triple de tiempo. Entonces la decisión que ustedes tienen que tomar, sin saber la decisión del otro, es: ¿alguien tiene un papelito, 2 papelitos? ¿Y 2 plumas? O con su celular, puede ser con su celular. En un mensaje de texto o en algo, van a decidir: ¿delato a mi compañero? ¿No lo delato? Y ahorita vamos a ver. Entonces, sin que tú veas el mensaje de él y sin que tú veas el mensaje de él. Entonces ya siempre tienen las condiciones. Sí. Se los voy a hacer. ¿Ustedes sí lo entendieron? Me quedo callado o delato, ¿no? Ajá, me quedo callado o delato. Escojan una de las dos. Si los dos callan, a los dos se les pone una pena mínima. Si los dos se delatan, los dos se quedan el triple de años. Si uno calla y uno se delata, pues el que calle es el que se va a quedar menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya le decía. A ver, ¿tú qué pusiste? Me callo. Tú te callas. ¿Tú? Me quedo callado. ¿Ustedes son un caso muy típico? No, un aplauso para los. Porque yo van a traer un ejemplo. No quiero recurrir a los métodos de dar clases de los profesores a los que nunca le ponen atención, pero ahí está. Pero bueno, un aplauso, muchas gracias. Estar unidos. Miren, no funcionó aquí mi ejemplo porque típicamente las personas, y eso también está documentado, las personas siempre van a buscar el beneficio para sí, aunque a su compañero le toque quedarse, ¿no? Y típicamente es el resultado opuesto. Y cuando los dos se delatan, pues los dos se quedan el triple de año, ¿no? Entonces, ustedes son buenas personas, por eso no funcionó mi truco, pero si ustedes leen libros o revisan bibliografía, literatura, pues van a ver que de hecho es algo documentado, ¿no? Hay dos tipos de cosas que... Sí. Regresando al ejemplo, ¿tiene algo que ver o que esté parecido como esta cosa que hizo Cantón con sus tablitas de verdad, de que conviene creer en Dios, así como con esta cosa de que si no habla ninguno, entonces es el triple y así? Correcto, sí, esencialmente es lo mismo. De hecho, este es el ejercicio que se le pone al auditorio para que no se duerma, pero se pueden modelar con matrices, se modela con matrices de hecho, con álgebra booleana, por ejemplo, también se puede hacer esos acercamientos, pero lo interesante es que pues, detrás de lo que te dice la evidencia están todos los trabajos de los conjuntistas, de los teóricos de probabilidad, y sí, así funciona, ¿no? Bueno, rápidamente, otros dos ejemplos de tipos de juego. Por un lado tenemos los de suma cero, por ejemplo el ajedrez. En un tablero de ajedrez es un sistema cerrado, porque si yo me como una pieza tuya, sí conocemos cómo funciona el ajedrez, todas las piezas valen puntos. Si yo me como un punto, una pieza tuya, los puntos que tú pierdes cuando yo me la como son los puntos que yo gano. Entonces es suma cero. Ese es un ejemplo, pueden haber otros, pero ese es un tipo de juego. Otro, pues están los que son de no suma cero. Un ejemplo, que este es un ejemplo más teórico, pues es el ejercicio que hicimos aquí, los juegos, el dilema del prisionero, pero repetido, la versión iterada del dilema del prisionero. Bueno, además de estas clasificaciones, todos los juegos lo que sí deben de tener, ya lo mencionábamos, reglas, deben de tener información clara para los participantes, y algo importante, debería haberlo remarcado, son decisiones interdependientes.
Supongamos que en el ejemplo de los compañeros que subieron, a uno lo agarran por un delito y a otro lo agarran por otro delito. Pues no importa lo que tú decides callar o no callar, pues porque no va a afectar a esta persona. Entonces, en ese caso, pues no tiene chiste hablar de la teoría de juegos, porque no hay una interdependencia. Para hablar de interdependencia, las participantes deben estar correlacionadas con este tipo de, bueno, con decisiones y estrategias interdependientes entre sí. Pueden ser lineales o no. Por ejemplo, puede depender de muchas variables, puede ser una función multivariable, cuando ya lo modelamos al álgebra o al análisis, pues pueden ser funciones multivariables, que puede depender de muchas cosas. Pueden ser simultáneas o no. En este ejemplo, pues pueden haber, al compañero lo podrían estar acusando, además de robarse una cosa, puede estar también al mismo tiempo y simultáneamente estar en otro juego. Y en la realidad, en el mundo real, típicamente las situaciones son así, son simultáneas. También se debe considerar la posibilidad de empate o las situaciones de equilibrio, que de hecho es uno de los resultados muy interesantes, más adelante lo voy a explicar. Bueno, ya vimos cuáles son los tipos de juego. Ahora, ¿cómo deben ser los jugadores? Esto también es un poco más teórico. Los jugadores deben cumplir con ciertas características para considerarse participantes de ese juego, ¿no? En primer lugar, pues deben ser racionales. Aquí, pues, nuevamente el paréntesis, no siempre se cumple, pero la teoría del juego se basa en que, bueno, una persona va a tomar decisiones lo más racional posibles. Hay empatía, altruismo, conductas que no se pueden modelar bajo la racionalidad, pero pues vamos a que sea lo más racional posible. O sea, no se vale, por ejemplo, que uno de los participantes tome una decisión irracional. Entonces, deben ser racionales, debe haber incentivos para tomar decisiones, porque si no hay incentivos, eso es importante también. Imagínense una situación en donde no se le exige a los participantes tomar decisiones. Lo más racional va a ser, pues no me voy a mover de la posición en la que me encuentro. Debe haber, naturalmente debe haber incentivos. También, pues debe haber, o sea, los participantes deben tener la capacidad de tomar decisiones. Si alguien presiona a un participante para que se incline por una decisión, pues no está actuando libremente, ¿no? Es más, si tú decides declinas a tomar una decisión entre A o B, pues también se vale. Pero el punto es que lo hagas, que tengas la libertad de elegir. Digo, para que se observen los resultados naturales que típicamente se observan en estas situaciones. Sobre las reglas, deben ser claras. Por claras, en matemáticas le llamamos consistentes, ¿no? Es lo que conocemos en matemáticas como consistencia. Debe, naturalmente, la información debe estar disponible, clara, pero también, por ejemplo, debe haber castigo o castigos a la violación de las reglas. Pasa en los modelos teóricos, pero también pasa en los ejemplos de la vida real, ¿no? Si alguien roba, pues infringe una de las reglas del juego que llamamos sociedad, y pues tiene que haber un castigo, ¿no? Eso también se puede modelar y se debe modelar. También debe haber una duración en los experimentos, ¿no? Salvo en ejercicios teóricos como en el del caso del dilema del prisionero iterado, pues bueno, que pueden hacerse ejercicios, iteraciones infinitas. Lo cierto es que se debe definir cuál es la duración del juego. También es importante, no siempre las reglas capturan todos los escenarios posibles. En ese caso, las reglas deben considerar pues, enmiendas o aclaraciones, ¿no? Y estamos hablando de cómo son los lineamientos en la teoría de juegos. Y bueno, ya como decíamos, debe haber la posibilidad, o no se debe descartar la posibilidad de empate. No siempre el único escenario es que alguien gane. Puede que los individuos, los participantes tomen sus respectivas mejores decisiones y que lleguen a una condición de empate. Eso también debe estar considerado en las reglas. Sí, rapidísimo.
Dos ejemplos muy interesantes. El juego del ultimátum. Este es un aporte que hicieron psicólogos, no economistas sino matemáticos y psicólogos del comportamiento a la teoría de juegos. Consiste básicamente en eso. Íbamos a hacer otro ejercicio, pero se nos está acabando el tiempo. Dos personas. A una de ellas se le permite, dos personas y una cantidad de dinero. A una de las personas se le pide que escoja una forma de distribuir esa cantidad de dinero entre los dos participantes. Y la otra va a decidir si se acepta o no las condiciones que planteó el participante anterior. Si el participante al que le toca repartir hace una repartición muy injusta, el segundo participante va a decir no me conviene, entonces no lo acepto. En el caso de que no acepte la propuesta, no se le da nada a nadie. Entonces eso crea los incentivos para que la persona encargada de proponer la forma de distribuir la cantidad de dinero, que no sea una propuesta injusta y que sea lo más, que tome la mejor decisión para que a quien le toque decidir, pues que acepte y que a los dos le toque esa parte del dinero, ¿no? Este es un ejercicio interesantísimo porque se ha experimentado no solo con individuos en lo individual, sino también han habido políticas públicas basadas en este ejercicio, ¿no? Distribución de presupuestos, etcétera. Entonces, muy interesante. Y pues yo tenía un ejemplo también de, creo que esto se está transmitiendo en vivo, no puedo decir dónde trabajo, pero es donde yo trabajo. En donde yo trabajo es un edificio que es propiedad de dos de los hombres más ricos del mundo, ¿no? No voy a decir su nombre, si no, no van a ver el video, no tengo problemas, pero ese edificio está en Polanco, un edificio muy bonito donde yo trabajo, que es propiedad de dos de las personas más ricas del mundo, perdón, de aquí de México. Y siempre han tenido una pelea legal de, a ver, pues yo te compro el edificio. No, pues yo mejor yo te lo compro. Entonces, pues no se ponen de acuerdo, porque pues ese problema se los heredaron sus papás, y creo que es un problema que tiene muchos tiempos. Entonces, se supo por ahí que creo que el dueño del banco donde yo trabajo, le dijo al otro dueño del edificio, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, en un sobre escribe una cantidad, y a esa cantidad yo decido si te lo compro o te lo vendo, mi parte del edificio. Pues ese es un tipo de juego también. Entonces, pues son dos ejemplos muy interesantes para que los tengan en cuenta. A ver, más aplicaciones, tengo muchos en mente, realmente se me está acabando el tiempo, pero a ver, no quería que fuera una conferencia, sino más como una plática, aprovechando que somos pocos. Con lo que ya sabemos hasta ahorita, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo en alguna de estas materias de lo que es un juego? Puede ser, no sé, en economía, pues hay muchos ejemplos, pero también hay en política, en biología, en medicina, política pública. Incluso esta situación en la que estamos nosotros, ustedes son... ¿Sí? La evolución, ¿no? En biología. La evolución, ¿de qué manera? Sí, la darwinista, ¿no? No sé si podría ser un ejemplo. A ver, desarrollado. Bueno, la selección natural. Sí, por supuesto. Ese es un ejemplo muy interesante porque la teoría de juegos típicamente la pensamos en la interacción humana, ¿no? Entonces, pues bueno, te toca otro por participar. Hay que participar. Pues bueno, sí, efectivamente, siempre pensamos en teoría de juegos y pensamos en la acción del humano, pero no, lo vemos también en procesos naturales, que es algo muy interesante, ¿no? Algunos resultados famosos de la teoría de juegos, ya lo decía el equilibrio de Nash, que básicamente consiste en que es la situación en la que en un juego todas las personas o los participantes toman las mejores estrategias posibles. Entonces, porque pues, como seguramente lo estarán pensando, hay juegos en los que hay ganadores y perdedores, pero el equilibrio de Nash es en el que cada una de las personas toma sus mejores estrategias y que, pues bueno, pierden lo mínimo posible o ganan lo máximo posible. Ese es el equilibrio de Nash. Otro resultado famoso pues, es el teorema
del jugador ganador, en el que pues, se postula que siempre, en todos los juegos, en cada situación, hay una mejor estrategia, ¿no? O sea, postula la existencia de la mejor estrategia. Puede que no la tomes, puede que tomes no la decisión más óptima, pero que de que existe, es un teorema y está demostrado. De hecho, lo demostró von Neumann. Ya por último, conclusiones y referencias. Podemos decir que la teoría de juegos es una herramienta de la economía, un área de las matemáticas, que es muy poderosa, como ya lo vimos. Podemos entender problemas sociales, políticos, económicos, por supuesto, pero también algunos ejemplos: el cambio climático, la deforestación, la sobrepesca, problemas incluso naturales, ¿no? La evolución ya lo comentamos por acá. Entonces, es la intersección de muchas disciplinas: estadística, economía, matemáticas, y bueno, tiene muchas aplicaciones naturales, humanas. Bueno, no dejen de tener en cuenta que es una área constantemente criticada por psicólogos, matemáticos, economistas. Entonces, pues tiene también sus limitaciones. Si les interesa el tema, pueden hacerlo. Es en verdad, como lo puse en la propuesta de mi exposición, es divertida la teoría de juegos, si lo piensan. Si están interesados en la matemática didáctica, pedagógica, pues van a ver que hay una utilidad grandísima en teoría de juegos. Entonces pueden ver los libros de Schulenburg y Kirol, pueden ver la introducción de Tardis, de Osborne, y si les interesa, por ejemplo, pues ya un poco más divulgativo, pueden ver la película de A Beautiful Mind de Ron Howard, que es la vida y obra de John Nash, ¿no? El matemático que ganó el premio Nobel en 1994. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo tenía preparado. Ojalá les haya gustado. No sé si hay espacio para preguntas o si es que las hubiera, comentarios, objeciones, reclamos. ¿Tenemos tiempo para una pregunta rápida? Se puede aplicar, por ejemplo, en la política, por ejemplo, que hay dos partidos y luego lo que gana, digamos, el PRI o ahora el nuevo de la Corte de la Morena, ¿no? Yo siento que también luego hay que aplicar eso, ¿no? Que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el Estado de México, vamos a dejar de esa Morena, ¿no? Pero yo siento que ahí también como que aplican eso de ponerse de acuerdo para... Sí. ¿no? Digo, a primera vista podría ser un tipo de juego no cooperativo, pero pues las negociaciones que hay detrás que no sabemos, pues lo transforman en un tipo de juego cooperativo. Pero en cualquiera de los casos sí es un juego, porque hay participantes, hay reglas, hay condiciones en las que uno pierde, otro gana, participantes, entonces sí se puede. ¿Y si existiría una estrategia ganadora? Claro, en todos los juegos, de hecho es un teorema demostrado por von Neumann, siempre en todos los juegos, independientemente de cuál sea, siempre hay una estrategia ganadora, o sea, la que te permite maximizar tus beneficios o minimizar tus pérdidas. Sí existe esa estrategia. ¿Algún otro comentario rápido? Yo pregunta, si los participantes no cumplen con esas características de ser racionales o que haya un vicio en su consentimiento, ¿hay todavía un juego o es un juego atípico o no hay juego? No, si no se cumple con lo que te pide la teoría, que es un juego, jugadores y que cumplan ciertas características, entonces no. Ya les ponía otro ejemplo, ¿no? Imagínate el escenario en el que tú robas y él roba, pero en situaciones aparte. Lo que tú digas, pues no va a influenciar en lo que él diga, ni viceversa. Entonces, no es un juego. Para que sea juego se tiene que cumplir la interdependencia, la racionalidad, tiene que haber jugadores, reglas, con esas características. Fuera de esas condiciones, pues no podemos decir que es un juego. Muchas gracias, pues agradecemos una vez más. Y hago entrega del reconocimiento al economista, Instituto Matemático. Sí, gracias.